Buenas tardes, damos inicio a la sesión número 7. Perdón, a la sesión número 13. A la sesión número 13. Con el comienzo, vamos con las preguntas propuestas. La pregunta 1 nos dice: para toda fuerza conservativa se puede identificar una función de energía potencial. Explique. Según lo que hemos investigado, aquí hemos hallado que nos dice que una fuerza conservativa, cuando el trabajo de dicha fuerza es igual a la diferencia entre los valores inicial y final de una función que solo depende de las coordenadas, a dicha función se le denomina energía potencial. Y para ello nos dan aquí la expresión que delta U es igual a delta U final menos delta U inicial. El trabajo de una fuerza conservativa nunca depende del camino, es decir, nunca depende del qué trayectoria tome, simplemente de la posición final e inicial. Y en una trayectoria cerrada, su trabajo va a ser siempre cero. Por lo tanto, concluimos que sí, siempre depende de la función de energía potencial. Sí se puede identificar la función de energía potencial como una fuerza no conservativa. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice que a partir de una función de energía potencial se puede determinar el valor de la fuerza asociada. ¿Cómo se relaciona la fuerza y la energía potencial en 3 dimensiones? Entonces sí se puede determinar el valor de la fuerza asociada en función de la energía potencial. Como sabemos que el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía potencial, sabiendo que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, y despejando de allí la fuerza, tenemos que menos delta U sobre delta X. Entonces ahí ya lo tenemos expresado en función de la energía potencial, pero nos dicen que en 3 dimensiones. Sabemos que va a tener sus componentes en X, en Y y en Z, las cuales va a ser menos, en este caso, cuando hacemos la fuerza asociada en función de la energía potencial, va a ser la derivada parcial, que se denota como con esto, de la energía potencial con respecto a X. Y así mismo en Y y en Z. Y en Z. Y si queremos dejarlo como un solo vector, lo ponemos con sus como vectores unitarios. Lo ponemos menos en Y, en J y Z. Z. Así. Ajá, siempre era Z. Ay, yo pensé que estaba escribiendo mal. No. Ya, y ahí tenemos, como nos piden, tenemos relacionada la fuerza en función de la energía potencial y en 3 dimensiones. Excelente. Ya, y aquí vamos, esa es la pregunta 2. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice que la gráfica adjunta representa la energía potencial elástica de un resorte en función de su posición. ¿Qué puntos representan una posición de equilibrio estable? Y explique. Entonces voy a poner aquí la gráfica para ver cuáles son los puntos. Esta es la gráfica. Una parábola. Punto C y el punto B va a ser aquí. Listo, entonces aquí nos ponen max. Lo que nos piden es qué puntos representan una posición de equilibrio estable y explique. Entonces, como en el libro pudimos leer y pudimos reconocer que cuando tenemos una gráfica de energía, de energía potencial con respecto a la posición, los puntos mínimos van a representar los puntos de equilibrio estable en este gráfico. Entonces podemos decir aquí que B
como es un punto mínimo, ahí el punto B representa una posición de equilibrio estable en esta gráfica. Los puntos mínimos representan equilibrio estable en la gráfica energía, posición. Ahora vamos a hacer el 3. Dice que el 4. Dice, la figura adjunta muestra una función de energía potencial hipotética. Ahora vamos a verificar la figura. Vamos a hacer un gráfico aproximado. Sería ahí, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, más o menos. Desde A, C, D y B. Listo. Tenemos aquí una posición X1, X2, X3 4. y X4, y esto está en función de la posición y este está entre la energía potencial. Ahora dicen que listo. Ahora nos dicen qué puntos son máximos. Los puntos máximos en esta función de energía potencial son B y D. Ahora, los puntos mínimos son A y C. Ahora dicen que representa físicamente los puntos máximos y mínimos. Es los puntos en donde la fuerza es igual a 0 y son de equilibrio estable o inestable. Ya, ahorita vamos a definir eso. Decimos que dicen en la D. ¿Qué puntos representan posiciones de equilibrio inestable? Ya. Las posiciones de equilibrio inestable son las B y la D. ¿Y por qué? Porque todo máximo en una curva de energía potencial es una posición de equilibrio inestable. Siempre. Ahora dicen qué puntos representan posiciones de equilibrio estable. Serían A y C. ¿Por qué? Porque todo mínimo es en una curva de energía potencial representa una posición de equilibrio estable. Ahora, tiene la fuerza asociada a la energía potencial. Esa no la interpretamos bien porque no creemos que está bien planteada. Yo puse, por ejemplo, yo creo que sí, debido a que es la diferencia en el valor de la energía potencial entre dos puntos. ¿Alguien tenía otra respuesta? O sea, por ejemplo, yo no entendí como que tiene la fuerza asociada a la energía potencial. Entonces, si fuese esa pregunta, yo le respondería como que, ya que la fuerza en la energía potencial es la masa por la aceleración, que es la gravedad, entonces la relación es esa, que la fuerza está implícita ahí en la energía potencial. Claro, pero no especifica en sí qué relación. O sea, le falta una palabra en la pregunta. Ajá. Ya, muy bien. Por lo menos creemos que está mal planteada. Sí. Pero igual la respondimos ahí con lo que pudimos hacer. En la G dice, para la región entre X1 y X2, ¿qué dirección tiene la fuerza asociada a la energía potencial? Muy bien, eso como leímos en el gráfico, en el libro, eso dice que la fuerza asociada a la energía potencial va en sentido negativo, hacia acá diría. En un caso hipotético. Ahora dice, para la región, para un X que está entre X2 y X3, ¿qué dirección tiene la fuerza asociada a la energía potencial? Tendría una fuerza asociada en dirección hacia la derecha. ¿Confirman? Sí. Sí. Ya. Y para la dicen, para la región entre X3 y X4, dicen qué dirección tiene la fuerza asociada a la energía potencial, sería nuevamente hacia la izquierda. Eso se podría relacionar, perdón, es Sí, como la pendiente en sí. Se podría relacionar, no es exactamente la pendiente, pero por ahí está relacionado con esa teoría. Ajá. Ajá. No solamente eso, no. Bien. Sí. Bueno, entonces ahora tenemos el problema 1 de los problemas propuestos. El problema 1 nos muestra una gráfica y nos dice, considerando el siguiente gráfico de energía en función de su posición X, la energía potencial U, en las líneas entrecortadas y la energía cinética en las líneas completas. Entonces, primero vamos a hacer el gráfico para tenerlo aquí listo.
tenemos una energía cinética que va en línea recta, una pendiente K, inicia con 22 de joules, acá en cambio tenemos posición, ¿verdad? Sí, En el eje X. sí, posición versus fuerza. Y aquí llega en cambio esta. Aquí no nos da la medida, aquí yo la saqué después. Aquí tenemos un punto 2 en donde se intercepta la energía, el valor de la energía cinética con el valor de la energía potencial. Aquí se va a confundir, lo voy a hacer con otro color para que no. La energía cinética quedará con color negro, la energía potencial la haré con color azul. Y aquí en cambio empieza en 2 joules. Aquí la intercepción es 2. Ya. Entonces lo primero que nos piden es determinar funciones para la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica total en función de su posición. Entonces, primero vamos a empezar con la energía cinética, ya que es una sola recta. Podemos primero determinar que su intercepto con el eje Y es 22 joules y que la variable es X. Su pendiente la podemos determinar a partir de... ¿Con qué es la pendiente? ¿Con variable M o con K? M. Su pendiente podemos decir que es el Y inicial menos el Y final. Podemos tomar aquí como referencia 12 menos 22 dividido para 2 menos 0. Esto es igual a 10 dividido para 2 es igual a 5. Entonces la pendiente va a ser 5, pero negativa. No, pero la pendiente negativa está descendiendo. Entonces esta es esta va a ser nuestra fórmula para la energía potencial. Ahora, para la energía cinética, perdón. Ahora, para la energía potencial no podemos determinar una fórmula fija, ya que hay 2 tramos. Entonces, por tramos vamos a ver que la energía potencial va a ser... Aquí también mismo tenemos otra pendiente más. Esta vamos a llamarla M1. Determinamos la pendiente número 2. Viene siendo igual a 12 menos 2, que son los valores en Y, y 2 menos 0 igual a 10 dividido para 2, 5, la misma pendiente, y el intercepto es 2. Entonces aquí vamos a tener 2 más 5x, que es la variable, pero esto es para el tramo que va de 0 hasta 2. Y aquí la función se vuelve constante. Aquí simplemente va a ser 12. Para todos los valores mayores que 2. Aquí es mayor, claro, sería. Este es el literal A. Estas son las dos funciones. Entonces ahora nos piden realizar un gráfico que represente la energía... no, también falta La energía mecánica, ¿no? falta la función de la energía mecánica total. Entonces, ya que estos cálculos ya están revisados ahí, ya están puestos ahí para tener más espacio, sabemos que la energía mecánica va a ser la suma de las dos fuerzas, entonces vamos a tener que hacerla por tramos también. Entonces la energía mecánica va a ser igual a la suma de las dos funciones, que vendría siendo 24 constante para todos los valores de 0 hasta 2, y va a ser variable en el resto. Aquí tenemos la suma 34. Sí, 34 menos 5x.
34 menos 5x para todos los valores de x mayores que 2. Ya. No es así. Entonces, ahora en el tema 2 nos piden realizar un gráfico, pero con toda la energía mecánica. Entonces, lo que vamos a hacer, podemos usar por conveniencia esta fórmula así, pero por conveniencia lo que yo hice fue simplemente juntar los puntos en la primera gráfica para ver cuánto me dan en total. Por ejemplo, tengo el inicio, ya que estas son rectas, solo hay que ver los puntos de inicio y final y sumarlas para ver dónde quedan. Al inicio tenemos que empieza en 2, en 22, entonces acá la gráfica va a empezar en 24 joules. Acá en su intersección final va a ser 12 y 12, va a seguir en 24, cuando su posición sea 2 metros. Entonces aquí vamos a tener una recta, pero acá sí varía. Entonces, ¿cuánto quedaría hasta aquí? Ah, ya, 12. Hasta que finaliza su movimiento va a quedar en 12, porque si nos damos cuenta, la energía potencial siempre se mantuvo constante. Lo que se redujo fue solamente la cinética. Dejaré el gráfico hasta aquí porque no sabemos lo que ocurre después de que se cruza este punto. No puedo especificar si la energía cinética siguió disminuyendo o no puedo decir, aumentó otra vez. O sea, el gráfico queda hasta aquí, entonces yo también lo dejaré hasta aquí el gráfico. Entonces, para finalizar, ya, nos piden el trabajo de las fuerzas no conservativas. En el literal se nos piden el trabajo de las fuerzas no conservativas desde el punto 0 hasta el punto 2. Podemos usar esto, podemos hacer esto como el área de bajo la curva, ¿verdad? ¿Qué cosa? Si nos damos cuenta, Sí. el área de aquí es la misma que el área de acá. Ya. Para el área bajo la curva de una función de energía versus distancia no representa. ¿Qué representa? Bueno, espérate. O sea, por deducción lo saqué que fuera 0, pero para darle una explicación más coherente, estoy pensando. Pero la gráfica de fuerza, no, energía. Sí, energía. Energía por desplazamiento. Yo tengo eso, si quieren la hago yo. Ya. Sí, eso tengo yo. Entonces la Es que yo la hice por deducción, o sea, vi que. Sí. No, yo sí la tengo como un proceso. No, yo. Es la otra. O sea, habíamos dicho que la energía, dicen que el trabajo por las fuerzas conservativas. Entonces vamos a aplicar el trabajo de energía mecánica, va a ser igual a las fuerzas no conservativas. El trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Entonces el valor de energía final contra la energía inicial, las fuerzas no conservativas. Ahora, la energía final va a ser igual a la función de velocidad evaluada en una posición final más la potencial evaluada en una posición final menos la K evaluada en una posición inicial, una posición inicial nomás, menos la potencial evaluada en una posición final va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahora, la K final nos dicen que tiene que ser de 0 a 2, entonces hasta 2 más U de 2 menos K en 0 menos U en 0 va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces K en 2, buscando nuestra función en K, sería 22 menos 5 por 2, 12. Más U en 2 sería 2 más 5, 12. Menos K en 0
22. Menos U en 0. Menos 2. Igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces 24 menos 22, 2. Menos 2, 0. Entonces decimos que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a 0. Y ahí, bueno, ahí está. No hay trabajo de fuerzas conservativas, no hay fuerzas no conservativas que intervienen. Y ya, entonces, Puedes borrar un poco si ya. claro, Ya está todo. ¿qué parte de lo? Borra las ecuaciones, Borra. al menos que la vayas a usar. Sí, Borra lo mío o los gráficos. borro los gráficos. Bueno, entonces ahora vamos a usar el mismo teorema, sería. O sea, vamos a usar el mismo teorema acá, diciendo que Energía mecánica. K final más U final Sí. menos K inicial menos U inicial, ¿verdad? Sí. Es igual al trabajo de las fuerzas No conservativas. no conservativas. Entonces, aquí en cambio tendríamos que, si no me equivoco, la energía cinética final a la energía cinética inicial sería 12, ¿verdad? Acá también 12 potencial. Acá, ¿mande? Ah, no, sí, está bien. ¿En cuál termina acá 12? ¿Dónde está 2? Acá. Dice hasta que nos piden hasta que la energía constante sea 0, se reduzca a 0. Entonces se eliminaría esa acá al final. Y aquí creo que quedaba 12, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, entonces tenemos que el trabajo, podemos simplificar esto también, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 12 joules, Menos negativo, sí. Y si hubiéramos en las gráficas también podemos apreciar que hubo un descenso de energía, ya que siguió bajando la energía cinética, pero la potencial se mantuvo ahí. Entonces esa fue la energía perdida, la energía no conservativa. 2. Sí. Listo. Vamos con el último ejercicio. ¿Quién tiene eso? A ver, para finalizar, vamos con el problema número 2 que nos dice: una partícula de masa de 2 kilogramos se mueve a lo largo del eje X y está sometida a una fuerza que varía con la posición X, tal como se muestra en la figura. Si la velocidad inicial cuando pasa por el origen X igual a 0 es de 3 metros sobre segundos, calcular su velocidad cuando pasa por la posición 8 metros, X igual a 8. Para ello nos da una gráfica que tenemos algo así, baja, así, sube, ya, tenemos las direcciones que esto es 2, esto es 6, esto es 8, esto es 12, y hacia abajo también tenemos que esto es menos 10 y es fuerza por desplazamiento. Ya. Muy bien, con una gráfica de fuerza versus desplazamiento, según la teoría nos dicen que el área bajo las curvas van a ser a los trabajos. Por lo tanto, este va a ser esta área 1 va a ser igual a un trabajo 1. Esta área 2 va a ser igual a un trabajo 2 y esta área 3 va a ser igual a un trabajo 3. Para el trabajo 1, según la gráfica tenemos que es un rectángulo para el cual el área va a ser
la base por la altura, que será 12 por 2, igual a 24 joules. Para el trabajo 2, tenemos que es un triángulo, el cual va a ser la base de 2 a 6, que es 4, por la altura, menos 10, sobre 2. Esto va a ser igual a menos 20 joules. Para el trabajo 3, tenemos otro rectángulo. Y aquí me faltó un dato, que esto es 5. ¿Sí? Base por altura mismo de 6 a 8 hay 2. Por altura 5 tenemos igual a 10 joules. Con estos 3 trabajos podemos hallar nuestro trabajo neto. Trabajo neto va a ser igual a W1 más W2 más W3, que nos queda 24 menos 20 más 10, y esto va a dar 14 joules. ¿Sí? Tenemos como dato. Ahora que nos pide calcular la velocidad cuando la posición cuando x es igual a 8. Para ello vamos a usar el teorema que el trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía potencial. Entonces que tenemos que el trabajo neto va a ser igual a K final menos K inicial, reemplazando su respectiva ecuación es 1/2 de la masa por la velocidad final cuadrada menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial cuadrada. ¿Qué nos pide hallar? La velocidad final cuando es 8. Nos piden hallar esto. Lo único que hacemos es despejar y tenemos que la velocidad final va a ser igual la raíz cuadrada. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso para no confundirnos. Entonces tenemos que hacer el doble del trabajo neto más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada, ¿verdad? Para ello, lo único que hacemos, bueno, aquí ya reemplazamos los valores. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual. ¿Sí está bien? Sí. Ya. Realizando todos los cálculos, ya nos quedan que eso nos queda raíz de 23. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 4.79 metros sobre segundos. Y este aquí es nuestra velocidad final. De esta manera finalizamos nuestro ejercicio y damos por terminada nuestra sesión. ¿Sí? Recordemos también aquí, para aclarar que la velocidad inicial que nos dieron es de 3 metros sobre segundo cuando x es igual a 0. Esa es nuestra velocidad inicial.